Hoy te voy a enseñar cómo hice esta cola de sirena con un acabado profesional utilizando materiales cotidianos y por mucho menos de lo que te imaginas. Lo único completamente imprescindible va a ser la paciencia, así que quédate que te enseño todo el proceso. Voy a utilizar unos leggings elásticos y en este caso calientes. Uniré ambas piernas y esta será nuestra base. Utilizaré esta silicona para baños del Leroy Merlin. Y voy colocando pegotes de silicona y con la espátula deslizo hacia abajo. Es muy importante la forma de la espátula. Esto va a determinar vuestro diseño, es decir, las escamas que recubrirán toda la cola. Yo he utilizado una espátula que tiene un grosor de medio centímetro. Y cuanto más pequeña la espátula, más pequeñas van a ser las escamas y más vais a tardar. Pero hay de diferentes tipos de espátulas, incluso de efectos, así que echadle un ojito porque se consiguen cosas muy guays. Es un proceso que requiere de paciencia, no es que sea complejo. Lo fundamental es ir haciendo estas escamas por orden, es decir, no tocar las anteriores porque las deformaríamos. Esta silicona tarda aproximadamente 4 horas en secar, pero el tiempo que permite para trabajarla es de unos 20 a 30 minutos, así que podemos ir tranquilamente haciendo toda la textura. Para que la cola funcione y la podamos colocar fácilmente, es importante que la base sea elástica, pero también os recomiendo que si vais a utilizar unos leggings que sean del color final de la cola, porque yo utilicé este en tono negro porque pensaba que no se iba a notar nada después y hay algunas partes que sí, así que consejo utilizar de base el color final que tendrá vuestra cola. Como truco, yo empiezo por el lado de atrás, así me sirve para practicar. Para hacer las aletas dorsales, es decir, las que van en los lados, yo las haría aparte, sobre un plástico, y aplico silicona. Me voy ayudando de las espátulas a tener la forma que más me convenzca. Si te está gustando este tutorial y te está aportando, por favor comenta abajo porque me va a ayudar muchísimo a que pueda seguir trayendo este tipo de contenido tan chulo. Una vez que haya secado, lo pegaré entonces con silicona sobre las láminas de acetato. Y hacemos exactamente lo mismo para el otro lado. He preferido utilizar láminas de acetato para darle esa resistencia y cuerpo. Vamos a hacer el mismo proceso para la aleta final. Voy a dibujar la forma para saber por dónde tengo que rellenar y en esta ocasión voy a colocar antes la lámina de acetato para ahorrar tiempo. Es importante que no dejemos puntas afiladas, es decir, puntiagudas, porque eso podría incluso hacer daño a la modelo o incluso fastidiar la cola una vez que esté terminada. Y voy a colocar la silicona por encima. Para que no se pegue a mis dedos ni a la espátula, voy a colocar un poco de Fairy y se puede utilizar solo o diluido con agua. De todo el proceso de la cola, yo diría que esta parte es la más complicada de que quede bien, pero bueno, es echarle paciencia. Un consejo que quiero daros y es que cuando pongáis la lámina de acetato la rasquéis bastante para que quitéis ese brillo y entonces que la silicona quede bastante pegada, porque es verdad que en esta parte no he tenido problema, pero en lo que va siendo las membranas laterales ha habido alguna que otra que se ha desgarrado un poquito. Nada que ahora no podamos restaurar, pero es verdad que si vais a rasparla bien para que agarre la silicona podéis evitar este tipo de problemas. Y le damos el grosor y la textura que creemos conveniente. Eso sí, cuanto más complejo lo hagamos, más difícil será que hagamos el lado contrario. Más tarde, cuando la silicona haya secado, podemos cortar con una tijera para perfeccionar esos bordes. Ahora haré la parte de los pies y para ello voy a utilizar un par de calcetines. Los voy a coser y los añado a la cola. Hay que intentar que los bordes de esta unión se noten lo menos posible.
Una vez que la aleta final que hemos hecho antes haya secado, vamos a añadirla a los pies que acabamos de coser. Entonces simplemente colocamos la aleta por debajo y añadimos la silicona. Y tened en cuenta que cuanto más silicona coloquéis, más va a pesar esta cola. Por ello voy a utilizar los retales que me sobraron de los leggings y de las medias. Y los tapamos con la silicona, que no se va a notar absolutamente nada. Hacemos el mismo proceso para el otro lado. Y lo bueno de esta silicona es que se pega sobre sí misma, incluso aunque la anterior ya esté seca, y esto facilita muchísimo el proceso. Ahora haremos el resto de la textura de escamas hasta abajo para integrarlo del todo. Y con el Fairy voy a arreglar algunas partes de la aleta final, añadiendo así capa sobre capa para que podamos trabajar más fácilmente y hasta que tengamos el resultado que más nos guste. Eso sí, hacerlo así nos hace invertir más tiempo, pero el acabado va a ser mejor. Y aquí en vista general, bueno, hay que confiar en el proceso. Ahora con el aire frío voy a tratar de secarlo más rápido. Y me hizo mucha gracia colocarlo así, porque parece que va a ganar alas y volar. Eso sí, solo lo podéis hacer si ya está prácticamente seco. Como lo hagáis recién puesto, adiós, muy buenas. Una vez que hayamos dejado que seque todo correctamente, yo he dejado más o menos 8 horas, como podéis ver aquí es completamente flexible y eso me encanta. Esta es la parte de atrás porque la prueba voy a hacerla ya directa. Entonces lo que he hecho fue un poquito de silicona transparente. Vamos a empezar por añadir los pigmentos mica, que es con esto que lo voy a pintar. A ver si sale bien. Y solo después vamos a añadir unas gotitas para que la haga fluida. Pero antes vamos a mezclarlo porque esto cuando lo echemos ya tenemos que hacerlo muy rápido. Al final preferí dar una primera capa de pigmento mate y voy a dejar los polvos mica para el final para dar ese brillo bonito. Añado más silicona transparente y removemos bien hasta que quede con esta consistencia. Y lo vamos a aplicar con el pincel. Eso sí, despediros de todos los pinceles que uséis para esto porque ni siquiera con disolvente universal lo vais a conseguir limpiar. Y yo aproveché esta mezcla inicial para ir añadiendo pues naranja y después el marrón. Así vamos haciendo el degradado. Eso sí, tened en cuenta que hacer el degradado con este tipo de material es difícil, pero se puede. Y ahora con el dedo vamos a destacar el relieve y la textura. Recordad que este es el lado de atrás en el que podemos probar sin miedo. Y una vez que haya secado, vamos entonces a darle la vuelta para quedarnos con el lado de enfrente. Y hacemos exactamente lo mismo. Y ahora vamos con la parte que más me gusta, que es el acabado y la decoración. Voy a añadir un poco de silicona transparente, la restregamos bien y a toquecitos vamos a depositar pan de oro. Con el pigmento mica vamos a darle ese toque iridiscente, ese toque de brillo. Depositamos silicona transparente y restregamos bien. Eso va a servir de pegamento. Y añadimos todo el pan de oro que creamos necesario hasta tener el brillo urraca que tanto nos gusta. Y voilà, tal que así tendríamos esta cola de sirena bastante realista, flexible y resistente al agua. Porque claro, lleva una última capa de silicona transparente para protegerlo todo. Abajo en la cola decidí añadir algunas perlas, ya que va acorde con la temática. Y ahora os muestro el resto del estilismo. La corona la hice exactamente de la misma forma, la única diferencia es que añadí estas conchas reales que están pegadas a la base de la corona con la misma silicona. El tutorial rápido de cómo he hecho el sujetador lo voy a dejar en Patreon, pero lo quería bastante sencillo, lo único que con un elemento distintivo como es el áncora en el centro. Y mirad aquí la diferencia entre el lado que tiene el acabado y el que no. Aproximadamente he tardado una semana, es decir,
todas las tardes y el fin de semana incluido, ha sido alrededor de 40 horas de trabajo para realizar esta cola. Voy a haceros un repaso del gasto total que ha supuesto hacer este estilismo de sirena y he utilizado 24 botes del blanco y 2 del transparente, 4 pinceles, pigmento, pan de oro, perlitas y bueno, una base de sujetador que es donde hice pues el top que veis aquí. Y conchas, es verdad. Así que el gasto total asciende a 70 euros. Yo no he querido tirar aquí los botes para que vierais que de verdad están vacíos y algunos otros que he tirado. Pero bueno, es un proyecto que yo quería hacer desde hace mucho tiempo y la verdad es que estoy muy contenta con el resultado que ha salido y tengo que deciros que esta es la forma más asequible de realizar una cola íntegra de silicona. Porque sí, no es la más profesional, pero el acabado está muy bueno. Es resistente al agua, os podéis meter a la piscina con ello. Eso sí, entonces os recomiendo que toda esta parte de aquí no la hagáis tan de silicona porque si no después es muy difícil moverse con ella. Os recomiendo que incluso para aligerar un poquito el tema de las aletas de abajo, uséis láminas de goma eva. Entonces esto ya le da un cierto grosor al que podéis añadir como la decoración de los laterales. Es que agarra súper bien sobre diferentes tipos de superficies. Aquí hemos mirado que sobre plástico, es decir, las láminas de acetato, queda súper bien. Encima de la tela mejor todavía. En goma eva también, porque es la base que he utilizado para la corona. Así que también sobre madera, sobre diferentes superficies. Así que está muy bueno como material para hacer determinadas cosas. Y ha sido el pegamento que he utilizado para las conchas. Y han quedado perfectas. Y mirad que este estilismo lo hemos dado mucho uso. No solo en la playa, sino también en el río, en una barca. Quiero dar las gracias de verdad por cada risa, cada momento, cada recuerdo que guardaré para siempre. A estos grandes amigos y compañeros por hacer de esta experiencia algo inolvidable, una escapada artística que guardaré con mucho cariño. Y también te quiero dar las gracias a ti por estar de ese lado apoyando. Significa mucho más de lo que te imaginas. Y para finalizar este vídeo os voy a pedir que por favor dejéis un comentario abajo para apoyar este trabajo, ya que supone un gasto enorme para mí y yo económicamente con YouTube no gano prácticamente nada. Así que bueno, mi gente, espero de verdad que os haya podido gustar y os haya aportado. Yo me voy a despedir por ahora, que la creatividad esté siempre de vuestra parte. Me encanta que sea flexible. Ya sé que la podéis. A ver, ¿dónde hay que llevarla? Venga, que va a grabar. Vaya dos pájaras. Bueno, foto. Espera, me levanto. ¿La otra mente? Ah. Es que nunca se sabe, ¿sabes? Papá. Porque he cazado el mosquito en el aire, tío. Y bueno, pues aquí grabando. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Jo! Estas cositas me tocan la patata. Equipo. ¡Jo, qué guay!